Eh, bueno, aquí lo tenemos a Hegel en un retrato de su época más o menos de madurez. Arranquemos con la primera para ver unos poquitos datos biográficos muy escuetos. Habría mucho que decir. Por ejemplo, bueno, empecemos por el principio. Jorge Guillermo Federico Hegel. No tienen que aprenderse esos tres nombres. Sí me gustaría que se aprendan que Hegel se pronuncia Hegel, como puse ahí entre comillas, y no le digan Hegel. Yo no me voy a rajar la vestidura, no me voy a morir de un infarto si ustedes dicen Hegel en el examen, pero por lo menos me va a dar la pauta de que no estuvieron en esta clase, que no la escucharon grabada y que, bueno, tienen poco recorrido en el tema, si dicen Hegel. Hay algunos que son militantes del castellano, entonces dicen, no, yo lo pronuncio como se escribe y bueno, entonces en ese caso ya no tengo nada que decir. Pero que sea por eso y no por no saber que se dice Hegel. Bueno, fíjense que tuvo una vida relativamente corta. Hegel muere de cólera, fíjense, de cólera en Alemania, en Berlín, en 1830. Después de ver todo lo que dice, después de ver su filosofía, van a ver que es una ironía muy grande que muera de cólera. Es algo muy irracional, pero así muere. Y acá lo que seleccioné fue unas poquitas fechas para que, no sé, tengan un derrotero al cual poder referirse si alguna vez quieren, bueno, ver cómo fue la vida de Hegel, cuáles son sus grandes mojones, por lo menos los lugares donde vivió y donde estudió. Estudia, fíjense, un año antes de la Revolución Francesa, es decir, ¿la Revolución Francesa fue en qué año? Ahí está, 1700. ¿Hasta ahí nomás? Bueno, 1789. 1789, bueno. Hegel tenía 19 añitos cuando estalló la Revolución Francesa. Imposible que no se le huele el marote por más que viva en Prusia, que es una sociedad conservadora. Imposible que eso no le suscite un montón de ideas, como también se la suscitó a Kant, que ya era viejo para esa época. Entonces, un año antes de esa Revolución Francesa, empieza a estudiar filosofía y teología en Tubinga, junto a Hölderlin y Schelling, el primero un famoso poeta y el segundo un famoso filósofo, idealista también como Hegel, un poco menos importante que Hegel. De 1797 a 1800 vive en Frankfurt, donde ya escribe sus escritos teológicos de juventud. Son teológicos que son bastante más políticos que teológicos. Entre 1801 y 1807 enseña en Jena, donde escribe, entre otras cosas, la famosa Fenomenología del Espíritu, que le sonará probablemente, haber leído el título en algún lado, publicada en 1807 mismo. Entre 1812 y 1816 publica los dos tomos de La Ciencia de la Lógica, dos tochos así de grandes, que están traducidos al castellano desde hace tiempo ya. Y en 1816-17 es llamado a la Universidad de Heidelberg y publica la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, que tiene 3 ediciones bastante distintas, 17, 27 y 30. Por último, entre 1818 y 1831, año de su muerte, enseña en la Universidad de Berlín, donde publica también en 1821 los elementos de la filosofía del derecho. Estas son las obras que él llega a publicar en vida. Después hay toda una serie de escritos que van a aparecer más tarde en la clase, que fueron publicados por sus discípulos en base a apuntes de clase. Por ejemplo, las lecciones sobre filosofía de la historia universal, las lecciones sobre historia de la filosofía, lecciones sobre estética, lecciones sobre filosofía de la religión. Todo eso apareció póstumo, publicado por discípulos. Vamos a la primera. Bueno, título: el desarrollo de la historia es el de la filosofía y viceversa. Sí. Bueno, está bien. Después de esto yo lo paso. ¿Vos estás en el aula virtual? Bueno, esto yo después lo comparto, no hace falta que anote demasiado. Vale escuchar y... Bien. Entonces, dice Carpio,
Seguramente se habrá observado que a cada filósofo, hasta ahora, se lo ha estudiado, por lo menos en parte, en función de los que lo han precedido, es decir, de los que vinieron antes. En el caso de Hegel, esta relación histórica con el pasado se agudiza porque, a diferencia de los anteriores, Hegel filosofa con clara conciencia de ese vínculo que lo enlaza al pasado y construye su sistema teniendo en cuenta toda la historia de la filosofía anterior, a la vez que considera su propio sistema como la superación, la perfección, el remate, la culminación y el acabamiento de todo el pensamiento filosófico que lo precede. Modestia aparte, ¿no? Por ello, es preciso tener bien presente todo lo que se lleva dicho hasta aquí, y en especial lo que sabemos acerca de Aristóteles y Kant, y Platón, ¿por qué no? Bueno, acá empieza una presentación que hace Carpio bastante didáctica del pensamiento de Hegel como pensamiento relacional o relacionismo. Hegel no utiliza esta palabra, relacional ni relacionismo. Estos son aportes que hace Carpio y que están también en la filosofía contemporánea, pero no las utiliza Hegel. Sin embargo, nos van a ser de mucha utilidad para entender por qué el pensamiento relacional o relacionismo se opone al pensamiento de la realidad como conjunto de sustancias, al estilo aristotélico, o cosas en sí, al estilo de Kant. Empiezo a leer entonces. Para el sentido común, como vimos, lo mismo que para casi todas las... Dijimos que el sentido común era aristotélico desde la primera clase, ¿no? Para el sentido común, lo mismo que para casi toda la filosofía pre-kantiana, la realidad se ofrece como un conjunto de sustancias o cosas en sí, cada una de las cuales tiene existencia independientemente de las otras, es decir, subsiste por sí misma independientemente de las otras, es propiamente subsistente. Y si bien es cierto que las cosas mantienen relaciones las unas con las otras, según este pensamiento prekantiano, en última instancia, esas relaciones entre las cosas le son totalmente exteriores, es decir, que no tocan o afectan su ser más propio. Cada una subsiste independientemente de esas relaciones. No afectan su intimidad, digamos, de manera que si las relaciones desapareciesen o cambiasen, ello en el fondo no afectaría a las sustancias. Estas son, pues, entes absolutos. Existen por sí mismas de manera absoluta, más allá de las relaciones que puedan tener entre sí. En cambio, Kant concluyó que la noción de sustancia no era algo en sí de las cosas, sino que era una categoría pura del entendimiento. Es decir, algo que el sujeto de conocimiento proyectaba sobre las cosas a la hora de conocer. Es decir, una ley de enlace de nuestras representaciones operada a priori, independientemente de la experiencia, por el entendimiento. Aunque Kant, a la vez que decía que la sustancia era una categoría del entendimiento, admitía que más allá de las condiciones a priori de nuestro conocimiento, existían cosas en sí que eran incognoscibles, tal como son en sí, pero subsistentes en sí mismas. Entonces fíjense que Kant, por un lado, critica, un poco inspirado en la crítica de Hume a la sustancia, la crítica del empirista Hume, a la cual no le dimos mucha centralidad a Kant, no lo vimos a Hume en detalle, pero Hume critica la idea de sustancia. Kant toma esa crítica de la idea de sustancia y le dice a Hume, no, lo que pasa es que vos, está bien, vos estás criticando que la idea de sustancia tenga una realidad en sí misma, está bien, no la tiene, ¿sabes por qué? Porque nosotros le estamos colocando en las cosas a la hora de conocer, dice Kant. Pero a la vez, el mismo Kant admite la hipótesis de la cosa en sí, de que del otro lado de la relación de conocimiento hay cosas que subsisten por sí mismas. Y si hay cosas que subsisten por sí mismas, las está pensando como sustancias también. Aunque él diga que la sustancia es algo que colocamos nosotros a la hora de conocer, bueno, al admitir cosas en sí, hablar de una cosa en sí es hablar de una cosa que subsiste
por sí misma. Es decir, que otra forma de aceptar la sustancia, es decir, la niego oficialmente, pero la admito, digamos, la dejo entrar por la ventana a partir de la hipótesis de las cosas en sí, que no puedo conocer. Yo les decía, y ahora van a ver cómo realmente pasa esto, que a partir de Kant, del idealismo kantiano, de esta idea de, ¿qué quiere decir el idealismo en sentido moderno? Esta idea de que el sujeto condiciona y configura la realidad al conocerla. Bueno, a partir de Kant, el idealismo alemán se desboca y se vuelve un idealismo absoluto. Como se llama el capítulo, como el capítulo de Hegel del libro de Carpio, se llama Hegel, el idealismo absoluto. Ya vamos a ver por qué se vuelve un idealismo absoluto. Bueno, pasemos a la que sigue. Hegel, por su parte, considera que la existencia de las cosas en sí tiene otro inconveniente, el de convertir el conocimiento en algo relativo. ¿Se acuerdan lo que decía Kant, no? Si yo no puedo acceder a las cosas tal como son en sí, sino solo tal como son para nosotros, en la experiencia sensible, configurada en parte por el sujeto y en parte por lo que me viene de las cosas, bueno, mi conocimiento no es absoluto, como podría ser el conocimiento divino quizás. Mi conocimiento no es inmediato, absoluto, sino que es un conocimiento a partir de este doble aporte del sujeto y de la cosa en esta experiencia que resulta el producto final de esa relación. Es un conocimiento relativo. El conocimiento absoluto para Kant nos está vedado, excepto en el caso de la razón práctica, que nosotros sentimos a la conciencia como la presencia de lo absoluto en nosotros. Esta es la última clase, ¿no? Que nos lleva a respetar la conciencia moral o a escucharla como la voz de lo absoluto en nosotros. Pero más allá de eso, de la razón práctica, no tenemos ningún contacto con lo absoluto directo. No hay forma de conocer lo absoluto, según Kant, y por eso critica toda la metafísica anterior. Bueno, Hegel le va a criticar a Kant justamente que descarte la posibilidad de conocimiento absoluto y se quede solamente con este débil conocimiento relativo limitado por la experiencia. Bueno, este inconveniente de que el conocimiento sea relativo lo había reconocido Kant en la medida en que afirmaba que nuestro conocimiento es fenoménico, es decir, se limita a los fenómenos, no puede ir más allá de lo que se nos aparece, de lo que nos es dado. Es decir, que solo se conoce lo que aparece, fenómeno, en relación con las condiciones subjetivas humanas del conocimiento, y no se conoce nada absoluto. Hegel es más radical que Kant porque admitir, como que hay algo en sí, pero que no lo conocemos como tal, sino como se nos muestra, solo como se nos muestra, significa, a juicio de Hegel, en el fondo, convertir el conocimiento en algo relativo, en una palabra, según Hegel, en una pura ilusión. La hipótesis de las cosas en sí es, pues, para Hegel, fatal para el conocimiento. En tanto se mantenga tal hipótesis, el conocimiento será forzosamente relativo. Pero esto último es para Hegel inaceptable. Si un conocimiento es relativo, no es conocimiento en el sentido pleno de la palabra, sino simulacro de conocimiento. Tal conocimiento relativo no puede ser, para él, la verdadera ciencia, la filosofía. Pasemos a la que sigue. Entonces, las dos dificultades apuntadas, es decir, por un lado, las críticas a la sustancia, que él toma de Kant y de Hume, y la crítica a la relatividad del conocimiento, lo llevan a Hegel a eliminar la hipótesis de que la realidad esté constituida por sustancias y consiguientemente a eliminar también la hipótesis kantiana de las cosas en sí incognoscibles. Elimina la hipótesis de las cosas en sí incognoscibles. Eso forma parte de la creencia en la sustancia y ahora vamos a ver cómo Hegel elimina la hipótesis de que la realidad esté constituida por sustancias. En lugar de valerse de la categoría de sustancia para pensar la realidad, en lugar de la categoría de lo en sí como categoría fundamental, Hegel se coloca en el punto de vista diametralmente opuesto. Va a pensar la realidad como
conjunto de relaciones. O dicho de otro modo, lo absoluto no son para Hegel las sustancias, lo en sí, sino las relaciones, la relacionalidad. Según este modo de ver, que denominaremos relacionismo, para oponerlo al anterior sustancialismo, resultará que lo que se llama cosas o sustancias no tendrá en realidad más que en sus relaciones recíprocas y por estas relaciones. Entonces, el ser en sí se disolverá en última instancia en el ser en relación con. Están diciendo algunos por adentro, o quizá todos, un ejemplo, por favor, un ejemplo de esto que no entiendo nada. ¿Cómo es esto de que el ser en sí se disuelve en el ser en relación con? Vamos a ver, en la que viene hay un ejemplo ya. La otra, por favor. O dicho con mayor exactitud, Hegel no sostiene que no haya sustancias o cosas, sino que éstas solo constituyen el aspecto inmediato y abstracto, es decir, no el sentido profundo, de algo que luego, considerado mediata y concretamente, en toda su realidad plena, se desplegará como una riquísima trama de relaciones. Por ejemplo, acá viene el ejemplo. Supóngase que quiero saber quién soy yo, qué soy yo de verdad. Bueno, yo soy fulano, por ejemplo, me apellido tanto. Pero esta respuesta no me satisface, porque esto, fulano, Rodríguez, no lo soy en mí mismo, sino que indica mi relación con mi familia, con cierta familia, con algo a que sin duda pertenezco, pero que no soy yo mismo. Yo no soy mi familia. O por lo menos eso no es lo que me define más íntimamente, tengo entendido. Yo no me limito a ser hijo de, hermano de, etc. Digo entonces, yo soy profesor, pero esto tampoco lo soy en mí mismo, sino que indica la relación en que estoy respecto a los alumnos, con respecto a la tarea que cumplo, pero que no soy yo mismo. Yo no me puedo definir meramente como profesor. Yo soy otra cosa. Bueno, ¿qué cosa? Afirmo después, soy argentino. Pero esto una vez más indica una relación en que me encuentro con algo que no soy yo mismo, la relación con el país en que he nacido. Entonces, he preguntado, suponiendo que mi verdadero yo se descubriría haciendo abstracción de todo lo que no sea yo, prescindiendo de todas las relaciones que mantengo con algo extraño a mí, suponiendo entonces que soy una sustancia y que me descubriría a mí mismo en la soledad, en mi pureza, digamos, haciendo abstracción de todo lo que no soy yo. ¿Qué dice el sentido común? Bueno, ¿vos querés saber lo que es esto? Deja a un lado todo lo demás. Deja a un lado todo lo demás y concentrate solo en esto. Bueno, en la pureza de esto en sí mismo. Hegel dice, así no vas a conocer nada de esto, tomándolo en su pureza, en su abstracción, en su soledad. Fíjense cómo sigue diciendo. Bueno, suponiendo entonces que soy una sustancia y que me descubriría a mí mismo en la soledad, en el más absoluto aislamiento, resulta entonces que al intentar responder a la pregunta, ¿qué soy yo? Me encuentro con todo lo que me encuentro con que todo lo que soy, lo soy por relación a lo que yo no soy. O que todo lo que soy, lo soy no en el modo de ser en sí, sino en el modo del ser en relación con. Ya Spinoza es un filósofo muy importante de la modernidad, que está entre Descartes y Kant y Hegel. Es un filósofo del siglo, bueno, entre el siglo XVII y el siglo XVIII, de una vida muy corta. Y él tenía una concepción que fue muy importante para el idealismo hegeliano post-kantiano, Schelling, de Hegel, ahora vamos a volver a eso. Pero tiene una afirmación que es clave para esto que estamos diciendo. Una afirmación en latín, como se escribía el lenguaje culto de esa época. Omnis determinatio est negatio. Toda determinación es una negación.
¿Qué quiere decir determinación acá? Toda determinación quiere decir como definición, caracterización. ¿Mm? Para caracterizar algo, para determinarlo, para definirlo, yo tengo que empezar diciendo lo que no es. ¿Mm? Hola, buenas tardes. Diciendo que no es aquello a lo que se opone o aquello en lo que está en relación, pero que no es él. ¿Mm? Entonces, toda determinación, decir, para entender realmente lo que es una botella, vamos a poner el ejemplo pavo este de la botella, yo tengo que entender que una botella no es un vaso, una botella no es una olla, una botella no es una cuchara. Tengo que entender todo lo que no es también. Es parte de la caracterización o de la definición de lo que es botella. No puedo entender en sí mismo. O tengo que decir, por ejemplo, es un recipiente, y ya remitirme a algo que es mucho más abarcativo que una botella, y que abarca también a la olla, al vaso, etc. Entonces, esta palabra para Hegel es fundamental. Determinación acá quiere decir eso. Caracterización, definición, eh, como determinar los rasgos constitutivos de algo. Toda determinación es una negación. Pasemos a la que sigue. Pero lo que se acaba de decir, dice Carpio, no se limita, por cierto, al yo, sino que sucede lo mismo en general con la totalidad de lo existente. Las cosas no tienen realidad más que en y por sus relaciones recíprocas. La cosa en sí, la sustancia, en el fondo es una noción ininteligible y absurda. No se puede definir una cosa aislada, por fuera de sus relaciones con lo que no es. Con esto se llega a un primer enunciado fundamental para introducir la filosofía hegeliana. La realidad no es una sustancia, ni un conjunto de sustancias, sino un conjunto de relaciones, una complicadísima trama de referencias de las que las llamadas cosas o sustancias no son más que las intersecciones, por así decir. Si consideramos a las cosas como insertas en una trama de relaciones, bueno, cada cosa va a ser la intersección de un conjunto de relaciones que la atraviesan, ¿no? Como el nudo de un plexo de referencias o de relaciones. Entonces, ahora vamos a ver qué entiende Hegel por dialéctica. Recordemos que esta palabra viene de Platón, por eso que también es importante conocer a Platón antes de leer a Hegel. A su vez, Platón se inspira en Sócrates, en el dialoguismo socrático, en esta costumbre de Sócrates de dialogar con los ciudadanos atenienses. Pero en Platón, la dialéctica tiene un sentido específico, sobre todo la más profunda, la dialéctica ascendente, que es la que permite al filósofo elevarse hacia la contemplación de las ideas en sí mismas, ¿no? Las ideas para Platón, ¿no? El filósofo es el que alcanza esa dialéctica ascendente que le permite contemplar las ideas en sí mismas. Bueno, en Hegel no va a tener que ver demasiado con esa acepción de la dialéctica platónica, sino con una lógica diferente a la lógica tradicional aristotélica, también conocida como lógica analítica. La lógica dialéctica va a ser una lógica diferente, pero que como lógica, y esto lo vamos a ir entendiendo cada vez más a lo largo de la clase, no se refiere solamente a un método. Yo utilizo este método lógico dialéctico, a decir Hegel. No, no sería un método de Hegel, porque él considera que la realidad misma está constituida según la lógica dialéctica. No es una cuestión de método, principalmente, sino que en principio la realidad misma es dialéctica. ¿Qué quiere decir eso de que sea dialéctica? Bueno, tiene que ver con esto de lo relacional. Ahora vamos a entenderlo un poco mejor. Dice Carpio, cualquier cosa considerada exclusivamente en sí misma, entonces acaba aniquilándose, acaba desapareciendo. Lo aislado es contradictorio y se anula así, mientras que en cambio cobra realidad y sentido en relación con todo lo demás. De esta manera pudimos decir que el yo es lo que es en relación con lo que no es. Es decir,
que la cosa, en nuestro ejemplo del yo, es en tanto se niega a sí misma como algo aislado para constituirse en función de lo que ella no es decir, de las otras cosas. Por ejemplo, yo en función de los alumnos, como a su vez los alumnos en relación con el profesor. Algo es, vale decir, se pone, esto sí es lenguaje hegeliano, se pone, quiere decir se afirma como algo real, en cuanto a la vez se opone, o se opone a, es decir, niega aquello que no es. Repito, algo es, se pone o se afirma como algo real, en cuanto al mismo tiempo se opone a o niega aquello que no es. En esa relacionalidad existe. Si a la posición se la llama con la palabra griega correspondiente, que es tesis, lo mismo que afirmación, la oposición será entonces la antítesis, lo mismo que negación. Pasemos a la que viene. Ahora bien, la cosa no se suprime al negarse como algo independiente y ponerse en relación con otras cosas, sino que por el contrario se afirma y se realiza a través de su negación en una unidad superior de la que ella misma y su contraria no son más que los momentos. Esa unidad superior en que tesis y antítesis, afirmación y negación, están puestas juntamente, están unidas, considerando que la palabra sin en griego significa con, fíjense qué paradoja, la palabra sin con Y significa con, y habla de esta unidad, ¿no? Esa unidad superior que engloba tesis y antítesis, afirmación y negación, las llamaremos síntesis, es decir, composición, unión, que sería en el caso, de la oposición alumno-profesor, digamos, la universidad, la facultad. La facultad contiene esta oposición, es la unidad dialéctica que une, que comprende, que abarca esta relación, oposición de alumno-profesor. Bueno, una aclaración que hace Carpio, que no está de más, aunque no nos interesa demasiado. Hegel no utiliza en realidad las expresiones tesis, antítesis y síntesis, pero sí se utilizan mucho estas tres expresiones por sus expositores, para simplificar la exposición y la comprensión del sistema hegeliano, del pensamiento hegeliano. Él habla en realidad de afirmación, negación, y el tercer momento sería la negación de la negación. La síntesis sería la negación de la negación. Ese sí es lenguaje hegeliano. Bueno, este especial tipo de relacionalidad es la relación dialéctica, constituida entonces por tres momentos que Hegel mismo lo llama afirmación, que sería la tesis, negación y negación de la negación. Pasémosla. Entonces, utilizando un lenguaje ligeramente diferente, pero siempre hablando de lo mismo, en la enciclopedia, el parágrafo 79, este lo tienen en la cartilla, no va a ser materia de evaluación, pero son unas poquitas páginas que después de entender esto, lo pueden leer y más o menos seguirlo. Ahí entonces, en la enciclopedia, al comienzo de la lógica, de la parte que habla de la lógica, dice, lo lógico, podríamos decir lo lógico dialéctico, según la forma, según su estructura más general, tiene tres lados o tres momentos. El abstracto o propio del entendimiento. ¿Qué filósofo anterior a Hegel hablaba del entendimiento todo el tiempo? No, un filósofo que vimos hace menos tiempo. Kant. Kant hablaba todo el tiempo del entendimiento. Las categorías puras lo eran del entendimiento. Toda la crítica de la razón pura se limita a justamente negar el conocimiento del absoluto por parte de la razón, que es esta facultad humana de pensar lo absoluto,
La razón pura en realidad no alcanza ningún conocimiento. El que sí alcanza el conocimiento es el entendimiento, que se limita al conocimiento de lo sensible, a la experiencia sensible. Bueno, entonces cuando aparece entendimiento en Hegel, es una referencia a Kant, más o menos explícita, y tiene que ver con esta crítica que le hace, que el entendimiento, ahora lo vamos a ver dicho con todas las letras, el entendimiento es un conocimiento analítico, que separa. ¿Mm? Analizar quiere decir eso, ¿no? Dividir, separar, distinguir, y se contenta con eso, con distinguir, o con separar, o con abstraer una cosa de otra. De lo que se trata es, luego, para Hegel, de volver a encontrar cómo se encuentran unidas las cosas que se separaron en una totalidad mayor. ¿Mm? Como recién pusimos el ejemplo un poco tonto de que los distintos u opuestos, estudiante-profesor, se encuentran englobados en la unidad mayor y unificados, digamos, comprendidos por igual en esa unidad mayor que es la facultad o la universidad. Sistema educativo, etc. Bueno, entonces acá aparecen los tres momentos de la dialéctica con otros nombres que no tienen por qué memorizarlos, simplemente los tienen que entender. Prefiero que memoricen solamente, retengan y aprendan afirmación, negación, negación de la negación, o bien tesis, antítesis y síntesis. Acá aparecen de esta manera, como la tesis aparece como el lado abstracto o propio del entendimiento, se afirma algo como separado, como existente en sí mismo. En segundo lugar, el momento dialéctico o racional negativo de la oposición, de la antítesis, de la negación. Y en tercer lugar, el momento especulativo o racional positivo, que sería el momento de la síntesis o de la negación de la negación. Esto lo pueden ver, así empieza el parágrafo 79 de la enciclopedia, que lo tienen inmediatamente después del capítulo de Carpio. Bueno, repito una vez más porque no está de más. No se angustien con ese texto, es muy cortito, pero no se evalúa. Es para que tengan se puedan asomar a Hegel, si así lo desean, para comprobar que es efectivamente difícil de leer, pero que con alguna ayuda se entiende. Bueno, volvamos a Carpio entonces. El entendimiento, la palabra en alemán es Verstand, la misma que utiliza Kant, procede entonces, como decía hace un ratito, por separación o análisis. Y por ello su operación es abstracta, unilateral. Es como que se queda en un primer momento, el momento del análisis o de la separación. La razón, en cambio, Vernunft en alemán, comienza por poner de relieve el momento negativo de aquello de que se trate, y Hegel lo llama dialéctico, por cuanto lo que mueve es la fuerza determinante de la negación. A ver, ¿qué quiere decir esto? Lo que mueve es la negatividad para Hegel. ¿Qué quiere decir? Que la cosa, al ponerse en el primer momento como en sí, al afirmarse como algo existente, aislado, en realidad inmediatamente se revela toda su carencia, toda su falta, toda su negatividad, en el sentido de que justamente empezamos a definirla, empezamos a entenderla, empieza a mostrar todo lo que ella no es. Para poder entender la cosa aislado, queremos entender la cosa de manera aislada, y esa cosa muestra toda su negatividad en el sentido de que solamente se puede definir por relación a lo que no es, negando lo que no es. Entonces, esa imposibilidad, esa incompletud o incompletitud, como le quieran decir, de la cosa tomada en sí misma, que nos lleva a definirla en relación con otras, es la negación, la falta que presenta esa abstracción inicial, que nos lleva a desarrollar un conocimiento más completo, trazando las relaciones en que está esa cosa con las demás. Entonces, por eso se habla de la fuerza determinante de la negación. La negación sería esa incompletud de la abstracción que nos lleva a trazar las relaciones.
Y el tercer momento es el racional positivo, la negación de la negación, el momento especulativo. Especulativo acá tiene un carácter claramente positivo. Para Hegel, lo especulativo no es lo volado, lo abstracto, lo vaporoso, digamos, sino que es la racionalidad más concreta, valga la paradoja. Es la racionalidad más concreta la que piensa según la totalidad de las relaciones, y no se queda con momentos abstractos, aislados, incompletos. Esto se va a ir entendiendo mejor en lo que sigue. Hegel caracteriza entonces el pensar especulativo, que es propio de la razón, tanto para Kant como para Hegel. Entonces, entendimiento y razón no son sinónimos, nosotros los veníamos usando como sinónimos en los filósofos anteriores, sino que tanto para Kant como para Hegel, el entendimiento es algo específico y la razón también. Lo que pasa con Hegel es que invierte la relación de prioridad. Si Kant es un filósofo que en la crítica de la razón pura se encarga de bajarle los humos a la razón y decir, bueno, la razón no puede conocer nada propiamente, lo absoluto no se conoce, solamente el entendimiento tiene esta capacidad de conocer dentro de los límites de la experiencia. Bueno, Hegel invierte esa relación valorativa y va a decir, el entendimiento es un conocimiento limitado, débil, acá lo que importa es el conocimiento especulativo de la razón, que me permite alcanzar un conocimiento absoluto. Al revés que Kant, ¿no? Pone de cabeza a Kant en ese sentido. Patas para arriba, como le quieran decir. Entonces, Hegel caracteriza el pensar especulativo propio de la razón, a diferencia del intelectual. Intelecto y entendimiento es lo mismo, ¿no? A diferencia del intelectual o del entendimiento, como la captación de los momentos opuestos en su unidad, como conocimiento mediante conceptos concretos, por oposición a la reflexión unilateral del entendimiento, que procede por medio de conceptos abstractos. Entonces, lo concreto para Hegel no tiene que ver con lo material, con lo sensible, sino con la riqueza de relaciones. Con la riqueza de relaciones en la que se conoce que algo está inserto. Pasemos a la que viene. Interrumpan, pregunten, yo sé que más de uno estará con... Sí. Y bueno, esto es una lógica, la lógica dialéctica de Hegel. Es una lógica que viene a oponerse a la lógica tradicional de Aristóteles, que durante muchísimos siglos se pensó que era la única lógica posible. No está equivocado. Acá en filosofía no es que alguien esté equivocado. Se presentan distintos puntos de vista y difícilmente se pueda decir que uno tiene la verdad por sobre los demás. No es como la historia de la ciencia, que hay cosas que se van descartando. Eso ya lo vimos en las primeras clases. Bueno, entonces, de este modo Hegel distingue, acá lo volvemos a decir con más claridad o con otras palabras, distingue dos formas de pensar. La del entendimiento, que insiste en la identidad y en la diferencia, lo tuyo es lo tuyo, lo mío es lo mío, separar, distinguir, analizar, y para el cual los opuestos se excluyen de modo absoluto, pues los considera siempre por separado. Entonces, eso es el entendimiento. Y por otro lado, la razón insiste en la identidad y en la diferencia consideradas conjuntamente, en relación. De modo que, según tal punto de vista, los opuestos no se excluyen, sino que se identifican. Hay una identidad de los opuestos en esa unidad superior que los contiene. Bueno, adelante, tome asiento. Entonces, la especulación niega la independencia de los dos primeros momentos y a la vez los conserva e integra dentro de sí como instancia superior, en la síntesis, ¿no? En la negación de la negación. No le interesó mucho Hegel. Adelante. Entonces, la especulación niega la mera oposición en que aquellos
dos momentos, la tesis y la antítesis, se dan porque tomados por sí solos no son más que la simple negación el uno del otro, en tanto que toman sentido en función de la negación que los abarca y contiene como momentos o articulaciones suyas. Esta operación, mediante la cual a los dos primeros momentos se los elimina en su independencia absoluta, en su oposición absoluta, y a la vez se los conserva en tanto momentos de la totalidad concreta, la llama Hegel Aufhebung, término que puede y suele traducirse como superación. Entonces, la síntesis, la negación de la negación, es una superación de la oposición en que se encontraba la afirmación y la negación, la tesis y la antítesis. La síntesis o la negación de la negación plantea una superación, entonces. Y esa superación, según la dialéctica de Hegel, a su vez plantea una nueva tesis que va a tener su antítesis y a su vez después va a venir una superación de esa nueva oposición y así sucesivamente hasta alcanzar una totalidad concreta, una síntesis final que contenga dentro de sí la conciliación de todas las oposiciones en que se basa íntimamente la realidad en la que vivimos. Es decir, la realidad está compuesta por contradicciones, por oposiciones, pero esas oposiciones quedan en última instancia contenidas, no se disparan al infinito. Este mecanismo dialéctico hegeliano de tesis, antítesis, síntesis, no sigue al infinito, en síntesis cada vez superiores, superadoras, sino que llega un momento en que se alcanza la totalidad, el conocimiento de la totalidad absoluta como síntesis final de todas las relaciones y articulaciones de la realidad. Vamos a la que viene. La dialéctica entonces no es para Hegel, como a veces suele decirse, un método, esto ya lo dije hace un rato, sino que constituye la estructura misma de la realidad, integrada por oposiciones, por contrastes, por contradicciones, por tensiones entre opuestos, y de tal manera que por exigencia de la dialéctica misma, cada oposición requiere un tercer momento que establece la conciliación o la superación, como dijimos, entre los dos opuestos, o de los dos opuestos como opuestos. Ahora bien, como el conocimiento es un aspecto de la realidad, resultará que en consecuencia, secundariamente, derivadamente, la dialéctica es también un método, es el método de conocimiento filosófico, pero porque la realidad misma es dialéctica. No porque la dialéctica sea solo método. De manera que ahora puede formularse un segundo enunciado introductorio a la filosofía de Hegel, por parte de Carpio, que dice así: la realidad es un conjunto de relaciones dialécticas. Vamos a por el tercer enunciado. Vamos a definir. Este es muy interesante. La realidad como totalidad orgánica. Vamos a ver que la totalidad orgánica no es cualquier totalidad, sino una totalidad en donde las relaciones son de un determinado tipo, no de cualquier tipo. Bueno, vimos que ninguna cosa entonces es en sí misma, o se agota en sí misma, o subsiste por sí misma, sino que es en las relaciones que mantiene con lo que está fuera de ella, en relación con lo que no es ella misma. Hasta que por fin, según Hegel, se encuentra, como dije recién, una síntesis última, la síntesis de todas las síntesis, dentro de la cual todas las anteriores síntesis quedan contenidas como momentos parciales. Entonces, sería la suprema síntesis, la totalidad sistemática de todo lo real, la totalidad o sistema de todo lo que es. En este sentido, la realidad es comparable a un organismo, dice Carpio, ¿no? Pero esto es muy útil para entender a Hegel. Y según se verá, a un organismo espiritual, un organismo de pensamiento, conceptual, donde nada se da aislado, sino donde todo termina por relacionarse consigo mismo y todo en el fondo se reduce a uno, a una gran totalidad espiritual. Vamos a ver de qué se trata todo esto, de la totalidad orgánica.
Con los todos orgánicos, como los seres vivos, ocurre de manera muy diferente a los todos mecánicos o máquinas, en los que las partes son anteriores al todo. Los todos mecánicos son una composición de partes que existen por sí mismas antes de esa composición. Uno quiere armar una máquina, compra por Mercado Libre una máquina y le viene desarmada. Y tiene que ponerse, agarra las piezas que existen cada una por sí misma y las empieza a ensamblar y termina funcionando el aparato como el todo mecánico que es. Ese todo mecánico entonces se define, en este caso, porque las partes que lo componen subsisten como sustancias independientemente y antes del todo. Retengamos sobre todo esta última formulación. Las partes existen antes de la totalidad. La totalidad aparece como un resultado de la unión de esas partes. ¿Qué pasa con lo orgánico? A diferencia de eso, ¿qué pasa con lo orgánico? Es palmario, es evidente, dice Carpio, que el cuerpo humano, por ejemplo, no se constituye agregando una cabeza ya lista de antemano a un tronco igualmente listo, etc. Es decir, no se parece en nada a un androide, la composición de un cuerpo humano. Sino que aquí lo primero es la totalidad y no las partes. En la totalidad orgánica, la totalidad siempre está primero que las partes. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, en el caso del cuerpo humano, del organismo humano, a partir del óvulo fecundado, el organismo vivo se forma a sí mismo, como totalidad, a través de un proceso de autoparticularización, de autodivisión, de autodeterminación. Aquí recuerden, determinación siempre es sinónimo de autoparticularización, de autoespecialización, caracterización. Entonces, un proceso de autodeterminación, un proceso que va de lo indeterminado, de lo indefinido y homogéneo, el óvulo fecundado, que no es más que un pedacito de tejido, no, tejido ni siquiera, un pedacito de materia homogénea, materia orgánica homogénea, hasta el organismo adulto plenamente determinado, articulado, definido, diferenciado. Entonces, aquí, en este organismo, en esta totalidad orgánica, las partes no preexisten al todo, sino que este mismo todo es el que las produce, o mejor, se las autoproduce en su propio proceso de autodiferenciación o autodeterminación. Las relaciones no son entonces externas, sino internas al todo. Pues bien, mientras el sustancialismo tiende en general a concebir la realidad de manera atomista o corpuscular, esto es muy común, bueno, es propio del sustancialismo aristotélico y muy común en la filosofía moderna, ¿no? Concebir, por ejemplo, la sociedad constituida por átomos. Los individuos son átomos que existen por sí mismos, independientemente de la sociedad, y se juntan para establecer el contrato social, por ejemplo. Pero los individuos existirían por sí mismos, por fuera de la sociedad, de manera autónoma, autosubsistente, como si fueran átomos que existen de manera eterna por sí mismos. Entonces, mientras el sustancialismo tiende en general a concebir la realidad de manera atomista o corpuscular, entre cuyos integrantes no habría más que relaciones mecánicas, es decir, externas, de modo que la totalidad sería nada más que la suma, el resultado o el agregado de sus distintas partes componentes, o bien un mecanismo de ellas. Para Hegel, en cambio, la realidad es un sistema o totalidad de relaciones formada no a partir de partes elementos, sino al revés, en la cual lo primero es la totalidad y lo resultante, las partes que surgen de la totalidad.
Las partes surgen de la totalidad. Son el resultado del proceso de autodiferenciación o autodeterminación de la totalidad. Totalidad que para Hegel, seguimos adelantando, es espiritual, es pensamiento. Donde ninguna cosa particular tiene existencia por separado, entonces, como venimos viendo, sino en sus relaciones con las demás y con la totalidad. Donde, por tanto, las relaciones son internas y no externas a las cosas. Cada cosa está definida en función de sus relaciones, como vimos, y no existe exteriormente a esas relaciones. Entonces, como un organismo, aunque no biológico, sino de índole espiritual, un organismo de sentido. Bueno, esto del sentido quizás les mete un poco de ruido. El sentido tiene que ver con el pensamiento. Nosotros pensamos siempre en función del sentido de las palabras, por ejemplo. Estamos todo el tiempo estableciendo relaciones de sentido en la medida en que utilizamos palabras. Para poner una aclaración muy rápida y muy fácil, ¿no? Si no encontráramos sentido a las palabras que estamos utilizando en este momento, que yo estoy utilizando y ustedes están escuchando, aunque alguno estará medio perdido, si no hubiera más mínimo sentido en lo que yo estoy diciendo, ustedes ya se habrían ido mucho antes de lo que quizás se vayan en 5 segundos. Bueno, sigamos con la que viene. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna cosa que quieran decir? Para Hegel la totalidad va a ser una totalidad de pensamiento. Pero ojo, les adelanto una cosa para que no se... Bueno, no lo empiecen a pensar mal de entrada. Una totalidad de pensamiento absoluto. Sería como el pensamiento de Dios, del que todos participamos. A ver, y acá viene bien lo que decía hace un rato de recordar a Spinoza. Spinoza era un discípulo de Descartes, a su manera, un discípulo muy creativo y muy, muy original. Y mientras que Descartes concebía, ¿se acuerdan? La res cogitans, que era nuestra alma, básicamente, nuestra manera de ser más propia. Nosotros somos cosas pensantes, res cogitans. Estaba después la res extensa, las cosas extensas, corpóreas, que componen el mundo material, sensible. Y después estaba la res infinita, que es Dios. Spinoza va a decir que en realidad esto es multiplicar demasiado los tipos de sustancia y que no hay más que una sola sustancia, que es la totalidad de lo real, que coincide con Dios. Dios es la totalidad de lo real para Spinoza. Y así como Aristóteles hablaba de las sustancias y sus accidentes, bueno, todo lo real, todo lo que forma alguna parte de lo real, en realidad no es más que una sustancia, perdón, todo aquello que observamos en la realidad no son más que accidentes o modos, modalidades de esa única sustancia divina, Dios, que es la realidad, la naturaleza en su conjunto, incluyendo la sociedad, todo. Entonces, para Spinoza, la realidad es sustancial, o sea que cae dentro de la crítica de Hegel, pero es una única gran sustancia divina y el conocimiento de la totalidad de lo real es el conocimiento de Dios en cada una de sus manifestaciones y de sus modalidades. Bueno, no me acuerdo bien de dónde salió esto. O sea, yo lo planteaba, bueno, en relación a Descartes. Y que vos me decías, la totalidad es pensamiento. Bueno, esa totalidad de lo real que Descartes, que Spinoza ya pensaba como una única sustancia y que le llamaba Dios, el idealismo postkantiano y sobre todo Hegel va a decir, esa totalidad de lo real que Spinoza pensaba como sustancia y que le llamaba Dios, en realidad no es sustancia, es sujeto. Es sujeto que se conoce a sí mismo a lo largo de su desplegarse en la historia de lo real. Ya, tranquiles, que no cunde el pánico, ya vamos a ir explicando esto mejor, pero
Cuando hablamos de totalidad de pensamiento, no estamos hablando de nuestro pensamiento de individuos humanos, sino de lo que sería el pensamiento divino que está como constituyendo la trama de todo lo real que nosotros contemplamos. Nosotros contemplamos la realidad, por ejemplo, en este momento, como un aula, personas que están dentro del aula, sillas, pizarra, pantalla, etcétera, etcétera. Bueno, la base última en la que está sostenida esa realidad que nosotros contemplamos, aparentemente como material, como sensible, es pensamiento, es una trama de relaciones que forma parte del pensamiento divino. En la medida en que nosotros lo comprendemos, nos elevamos, fíjense qué modestia la de Hegel, nos elevamos al punto de vista de Dios. Nos elevamos al conocimiento absoluto de lo absoluto. Pero vamos por parte, porque me estoy adelantando. Simplemente quería que no piensen la totalidad de pensamiento como la de nuestro pensamiento, la totalidad de lo que pensamos cada uno de nosotros, no. Es la totalidad de lo real como pensamiento, concebida como pensamiento, es decir, como pensamiento absoluto, como pensamiento divino. Bueno, entonces, esto no lo leímos, ¿no? No. Una cosa, entonces, lo dijimos ya bastante, una cosa en sí, tomada de por sí, es abstracta, es incompleta, no nos dice nada, y en ese sentido no es verdadera. Como una palabra fuera del idioma fuera del idioma del que constituye un miembro. Si tomamos de un idioma una palabra suelta, esto en realidad remite a un famoso lingüista suizo que se llamó Saussure, que escribió el curso de lingüística general, a lo mejor le suena de alguna lectura, que decía claramente que el valor de una palabra, de un término de una lengua, solamente se define por relación a todas las otras palabras de esa lengua. La palabra casa, por ejemplo, en realidad solo tiene sentido por relación a todas las palabras del castellano que no son casa y que me permiten definirla. Por eso pone este ejemplo un poco descolgado quizá Carpio, que una cosa tomada de por sí no tiene sentido y no es verdadera como una palabra fuera del idioma del que constituye un miembro. Entonces, lo abstracto, vale decir lo aislado, lo separado, es lo incompleto, unilateral, contradictorio, pues se aniquila a sí mismo, no es. En tanto que lo que en verdad es lo concreto, es decir, lo compuesto, lo puesto en relación con todo lo demás. Por ello entonces la verdad de algo, es decir, su realidad plena, lo que ese algo es en realidad, lo es solo en su referencia a la totalidad. Y así puede afirmar Hegel que lo verdadero es el todo. Justamente, si estamos hablando de un pensamiento relacional, en el que cada cosa por sí misma no puede ser entendida ni concebida como real, sino es en su relación con todo lo demás, entonces lo verdadero es el todo. Lo verdadero es el todo concreto de relaciones que nos permite entender cada una de las partes. Esto tiene que ver con lo que venimos diciendo del organismo, ¿no? La totalidad precede a las partes. Para poder entender una parte, yo tengo que entenderla en el conjunto de la totalidad de relaciones de la que forma parte. Entonces, lo verdadero es el todo. La relacionalidad universal, pues, no es una serie que se perdería en lo indefinido, sino que resulta plenamente inteligible porque las distintas partes relativas, relacionales, quedan finalmente integradas en la unidad absoluta y final, la realidad total, el universal concreto o el verdadero absoluto, también llamado Dios. La totalidad de lo real en todas sus relaciones es Dios, como lo era en Spinoza, pero de una manera más dinámica, y vamos a ver que Hegel introduce la historia, no solo el desarrollo dialéctico, sino también el desarrollo histórico, como un desarrollo dialéctico. De modo entonces que la totalidad que acaba por cerrarse o anudarse a sí misma a la manera de un círculo
en la definitiva conciliación de todos los opuestos. Podemos entonces afirmar, como tercera enunciación de Carpio, introductoria a Hegel, la realidad es un organismo de relaciones dialécticas. Pasemos a lo que sigue. ¿Me van siguiendo hasta ahora, más o menos? Yo sé que esto les está quedando algo, tienen la sensación por ahí de que los desbordo un poco, pero confío en que les interesa y que sí. Lo verdadero es el todo porque justamente si las cosas se definen en sus relaciones con todas las demás, para poder comprender la verdad de cualquier cosa, tenés que comprender antes la verdad del todo. Es decir, conocer la totalidad de las relaciones. ¿Se entiende? Si una cosa se define por su relación con todo lo que ella no es, como venimos diciendo del principio, si yo no conozco esa totalidad relacional, orgánica, no puedo conocer ninguna de sus partes. ¿Mm? Entonces, para Hegel, la verdad es resultado, nunca es una captación inmediata, sino que es el resultado de un proceso en el que vas gradualmente conociendo esas relaciones que constituyen el conjunto de lo real. Bueno, esto es la última parte la penúltima parte de la introducción esta que hace Carpio, que es la que más me estoy deteniendo porque creo que es bastante didáctica. Y después vemos un ratito del sistema de Hegel, cómo está compuesto el sistema, es decir, las distintas partes, las obras que lo constituyen, etc. El ser como aparecer, es decir, sinónimo de aparecer, manifestación o fenómeno. Hagamos una aclaración, lo va a decir ahora Carpio seguro, pero lo decimos, lo digo yo con mis palabras al principio como para anunciar y aclarar. Para Kant, recordemos, lo que nosotros podemos conocer de manera científica, de manera segura, es solamente lo que nos está dado en la experiencia sensible. Es decir, las cosas tal como se nos aparecen a nosotros. Pero, repitámoslo una vez más, no podemos conocer, según Kant, las cosas tal como son en sí. No podemos conocer las cosas tal como son en sí, sino solamente su aparecer. Su aparecérsenos a nosotros como fenómenos. Entonces, para Kant distinguía todo el tiempo entre el fenómeno y el noúmeno, que sería la cosa en sí. Noúmeno, algo que solamente puede ser pensado, pero no se aparece como fenómeno. Kant va a decir, Hegel, así como elimina la hipótesis de la cosa en sí, va a eliminar esta oposición entre lo que aparece y lo que no aparece. Él va a decir, lo único que es, en realidad, es lo que se nos aparece. Lo que se nos aparece no es puro fenómeno de algo que no se ve, de algo que no se muestra, como en Kant, sino que es el ser mismo. Lo que es lo que se aparece. No hay que buscar nada detrás. Por supuesto, lo que se aparece en sus relaciones, todo esto que dijimos antes, ¿no? Pero no hay un detrás de escena, como en Kant, donde habría cosas en sí a las que no podemos acceder. Sí, sí, adelante. Dale. Dale, adelante. Sí. Chicos, primero agradecido por todo lo que hicieron toda esta facultad por mí. Yo soy Brandon Carlos Alberto, soy el muchachito que ayudaron ustedes el año pasado. Tenía una mancha en la masa encefálica, no tenía probabilidades de vida, pero acá estoy, Dios más de vida, me prestó vida. Bueno, en este momento ya me operaron, todavía estoy amputado los dedos por el accidente que tuve en mi cáncer de contra el hice un coágulo en el deporte de masa encefálica. Bueno, ahora en este momento, mañana es el último control, 3 controles al mes, para ver si puedo volver a trabajar, puedo volver a hacer fuerza, porque
La operación no fue una operación, fue de alta complejidad, fueron con láser, así que tengo lleno de puntitos en la cabeza. Y se succionó con una sonda, o sea, la secreción y todo eso. Gracias a Dios vine hace 4 días de Buenos Aires, pero tengo que cumplir con este vuelo, con este último vuelo. Bueno, voy siguiendo. Entonces leamos un poco lo que dice acá Carpio. Se sabe ya que para Hegel la cosa en sí no es más que un fantasma, un supuesto innecesario, ¿no? Porque lo que en realidad algo es, lo es en relación con todo lo demás. Por tanto, Hegel, mucha suerte, buen viaje. Por tanto, Hegel no puede admitir la oposición kantiana y también prekantiana entre el mundo fenoménico, lo que se aparece, y el mundo de las cosas en sí, los noúmena, las esencias, digamos así, ¿no? Desaparece ahora ese contraste entre lo que es y no se nos muestra, que sería lo en sí, o el noúmeno, de un lado, y de otro lado, lo que se nos muestra, lo que se nos aparece, el fenómeno, pensado como algo distinto de lo que es en realidad, o de lo que en realidad es. Piensen en Platón, en Aristóteles, en Kant, bueno. Una oposición de este tipo, como toda antítesis, no puede ser para Hegel sino provisional. Hegel termina resolviendo todas las antítesis, ¿no? Nada más que el resultado del entendimiento abstracto, como el del sentido común, el de las ciencias o de buena parte de la filosofía anterior. Pero no del pensamiento concreto, de la razón especulativa, hegeliana, que penetra en la entraña de las cosas y sobre todo en el movimiento de la vida y del espíritu. Según Hegel, entonces, lo que aparece es, sin más, lo que es. El ser consiste en el aparecer y no hay que buscar nada detrás, algo oculto, algo que no se muestra. Lo que es, se muestra, tal como es. En ese sentido se opone a Kant y a mucha de la filosofía anterior. Vamos con la que sigue. Según se vio con el ejemplo del yo, en un primer momento yo creía ser sustancia, algo en sí, pero tal punto de vista resultó ilusorio en cuanto empezamos a preguntar, es decir, en cuanto comenzamos a dejar que la cosa, aquí mi yo, manifestara lo que ella es en realidad. Entonces, manifestara, ¿no? Mostrara lo que ella es en realidad. Entonces se vio que su verdadera realidad consistía en manifestarse, en mostrarse, que expresaba su verdadera realidad negándose a sí misma como instancia aislada e independiente y articulándose en la plenitud de sus relaciones con lo que ella no es. El ser de la cosa no es nada oculto, misterioso, inaccesible, sino que lo que cada cosa es, lo manifiesta, lo muestra. El ser de algo es su manifestación. Lo que algo es no consiste en estar encerrado, como encapsulado en sí mismo, el modo de ser de la sustancia aristotélica, sino que su ser es salir de sí, mostrándose, relacionándose. Bueno, vamos a lo que sigue. Entonces, el ser es aparecer. Lo que llamamos una sustancia es comparable con la semilla, que en su propio desarrollo desaparece como semilla para realizar su verdadero ser en el árbol y sus frutos. Pasaje entonces de la potencia al acto, en términos de Aristóteles, o con la terminología hegeliana, pasaje del en sí al para sí. El para sí, esto es terminología estrictamente hegeliana, es el momento de justamente de la oposición, de la puesta en relación.
El pasaje del en sí al para sí. El pasaje de lo en sí al para sí es el pasaje de lo inmediato, indeterminado, insuficiente y abstracto, como venimos viendo, propio de la tesis, de la afirmación, a lo mediato, determinado, suficiente y concreto, propio de la negación, de la puesta en relación, ¿no? Lo que impulsa tal pasaje es la negatividad, lo carencial, la carencia de cada momento. Es decir, ese carácter abstracto, incompleto de la cosa tomada de manera aislada, lleva, impulsa, mueve a ponerla en relación dialéctica, negativa con todo lo demás, para definirse verdaderamente en su relacionalidad. Entonces, otra vez aparece esta frase, la fuerza determinante de la negación, que pone en relación la cosa y la determina en esa relacionalidad. Por ende, en cuarto lugar, afirma Carpio que, según Hegel, la realidad es un organismo dialéctico de relaciones de manifestación, es decir, que van mostrando lo que es tal como es en su relacionalidad. Ahora bien, agrego yo, ¿a quién se le va manifestando lo que es? ¿Quién es aquí el sujeto de conocimiento? Ahí vamos a ver si la respuesta es esa. Si somos cada uno de nosotros o más bien hay un sujeto superior de conocimiento, divino, absoluto, del que nosotros no somos más que una partecita. Vamos a la que... El espíritu. El espíritu, ya vamos a explicar lo que es, entendido en Hegel como autoconciencia de la realidad como sujeto pensante de conocimiento, absoluto. El espíritu va a ser la autoconciencia de la realidad que no es sustancia, como decía Spinoza, sino sujeto absoluto. Vamos con calma, vamos con calma. Aunque algo ya adelantamos, vamos con calma y pregunten lo que no se entienda. Entonces, el ser es el proceso mismo del aparecer para Hegel, ¿no? La última afirmación que vimos. Y este proceso es comparable a un organismo que se autodetermina, autodefine, autoparticulariza y articula a sí mismo. La afirmación anterior, ¿no? De la totalidad orgánica. Ahora bien, como todo aparecer es aparecer ante algo o ante alguien, y como no hay nada fuera del proceso del aparecer, puesto que este proceso es la totalidad misma de la realidad y toda la realidad se agota en este proceso, resulta que el aparecer no puede aparecer sino ante sí mismo. Es decir, se trata de un proceso de automostración, de mostración a sí mismo. No habiendo nada fuera de él, ante lo cual el aparecer aparezca, el aparecer tendrá que ser autoaparecer, será automanifestación, manifestarse a sí mismo. Pues bien, esto que tiene la propiedad de aparecer ante sí mismo, de ser a la vez sujeto y objeto para sí mismo, sujeto y objeto siempre de conocimiento, ¿no? Para sí mismo, de reflexionar sobre sí mismo, todo esto no es sino lo que se llama conciencia, o mejor, espíritu. Vamos a la que viene. Pero como Hegel ha eliminado las cosas en sí, resulta que todo aquel sistema de relaciones de que hemos estado hablando y no hablado, no, de que hemos hablado, perdón, no es sino un sistema orgánico de relaciones que se aparecen al sistema en tanto éste mismo las establece. Las relaciones que el espíritu mismo constituye y que lo constituyen y que se da a sí mismo en tanto autorrelaciones o autodeterminaciones. Este sistema es la libre actividad del espíritu mismo, libre porque no hay nada por fuera de él y por tanto no hay nada de que pueda depender. Entonces, esta totalidad orgánica, este organismo total que se va autoparticularizando, autodeterminando, autodefiniendo y autopensando a sí mismo,
mostrándose a sí mismo y conociéndose a sí mismo como sujeto y a la vez objeto, es la totalidad de lo real, por fuera de lo cual no hay nada. ¿Mm? Entonces, por eso les decía hace un ratito, les advertía que no piensen la totalidad como pensamiento, como una totalidad de pensamiento nuestra, sino la totalidad de lo real como puro pensamiento en su esencia última, ¿no? La totalidad es pensamiento. Mientras nosotros pensamos, bueno, no quiero decir más nada ahora para no confundir, pero ustedes preguntan lo que quieran. Entonces, esta totalidad orgánica que Carpio decía, avisaba, pero no explicaba todavía, que es pensamiento, que es espíritu, que es espiritual, bueno, ahora empieza a entenderse un poco más, creo. Entonces, voy a decirlo, a utilizar un par de frases breves para intentar ayudar. Todo el desarrollo de lo real, todo el movimiento que constituye la realidad, la historia humana en particular, es todo un proceso que está movido, en el fondo, el motor de la realidad, el motor de todo lo que sucede, y sobre todo lo que sucede en la historia humana, a lo largo de la historia humana, es este proceso de autoconocimiento de lo absoluto. ¿Mm? A través de la historia de los seres humanos, y especialmente de los filósofos, por supuesto, que se ponen en la cumbre de todo, a sí mismos, lo absoluto se va conociendo a sí mismo como absoluto. En el pensamiento del filósofo, que descubre que la realidad no es más que un conjunto de relaciones, una totalidad orgánica de relaciones, y que esas relaciones, para el filósofo idealista, no pueden ser sino relaciones de pensamiento, el filósofo accede al pensamiento de lo absoluto, y lo absoluto, que es sujeto de pensamiento, la realidad no es más que sujeto de pensamiento que se piensa a sí mismo, a través del filósofo lo absoluto se conoce a sí mismo. Ya lo vamos a ir repitiendo y mostrando de otra manera también. Entonces, ¿dónde dejé acá? ¿Cómo? Ahí dejé. Bueno, ahí está. ¿Cómo? Conocerse a sí mismo. Eso es ese es el proceso que mueve la realidad, es el autoconocimiento de lo absoluto. Ahora lo vamos a entender un poco mejor. Entonces, puede decirse que se trata de un sistema de categorías que constituye esta totalidad de pensamiento, si bien un sistema mucho más amplio, rico y complejo que el kantiano. Un sistema que se da a sí mismo su propio contenido y cuyas relaciones son, según se vio, dialécticas. Resulta entonces, por último, última afirmación introductoria que plantea Carpio, la realidad, sistema cerrado de relaciones dialécticas de manifestación, es un sistema de automanifestación, el ser es aparecerse a sí mismo, es decir, es espíritu, pensamiento, vida espiritual, conocimiento. De esta manera, la realidad en su conjunto puede pensarse como un proceso de retorno sobre sí mismo en que el objeto termina por revelarse idéntico al sujeto, el ser como idéntico al pensar. Y entre paréntesis yo puse chiquito, pero se ve, idealismo absoluto. Esto es el idealismo absoluto. El ser es idéntico al pensar. La realidad es pensamiento. Lo que no queda claro todavía, y lo vamos a entender ahora en lo que sigue, es por qué se habla acá de este retorno sobre sí mismo. ¿Qué pasó? Que lo absoluto se perdió y tiene que volver sobre sí mismo para autoconocerse. ¿Por qué Dios no se conoce de entrada a sí mismo y tiene necesidad de conocerse manifestándose a sí mismo a lo largo de toda la historia de los hombres, según Hegel? Bueno, vamos entonces a la presentación del sistema hegeliano.
en lo que sigue. Pasemos a la que sigue. Nos queda todavía un rato. Pregunten lo que quieran, ahora o mañana o en lo que sigue. El sistema hegeliano, entonces, se presenta de distintas maneras. Vamos a ver, entonces, que hay tres caminos diferentes, dice Carpio, de exponer la filosofía de Hegel. El primero es un camino histórico, dice él, que tiene que ver con lo que él plantea en las lecciones sobre, lecciones sobre la historia de la filosofía, que como les dije fueron publicadas póstumamente, muestra que esta historia de la filosofía no es ni más ni menos que la marcha hacia su propio sistema. En este el gesto es bastante aristotélico. Aristóteles también, en la metafísica, por ejemplo, el libro 1 de la metafísica, expone los filósofos anteriores como tipos que fueron diciendo parte de la verdad y él la dice completa, ¿no? Él canta la justa a lo que los demás fueron de a poquito como tentando, balbuceando, él lo dice de manera completa. Entonces la historia de la filosofía es un camino hacia él. Bueno, en Hegel se da de manera mucho más clara esto, de pensar la historia como un desarrollo, la historia de la filosofía como un desarrollo paulatino hacia su propia filosofía, en la que los filósofos anteriores no hablaron de manera caótica, ni dijeron pavadas, sino que dijeron partes de la verdad, parte de esa verdad que es desarrollo, y la verdad en su completo desarrollo la vendría a decir él, Hegel. Por enésima vez, modestia aparte, ¿no? En segundo lugar, tenemos La Fenomenología del Espíritu, que es un libro bastante sui generis, que constituye en el conjunto de las obras de Hegel como una especie de introducción al sistema. Y es una especie de novela que cuenta cómo la conciencia nuestra, la conciencia individual, desde sus formas inferiores, casi puramente animales, termina por elevarse, por llegar al saber absoluto, a la filosofía absoluta, es decir, por elevarse al punto de vista de lo absoluto, ¿no? Y esto es lo que más me interesa, el tercer punto, la tercera manera de aproximarse a la filosofía hegeliana, que es el sistema propiamente dicho. El sistema propiamente dicho aparece expuesto de manera completa solamente en este libro titulado La Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas en Compendio, que como les dije tiene 3 ediciones bastante distintas. Aquí, en la enciclopedia, Hegel expone todo su sistema, pero en compendio, de manera resumida para dar sus cursos en la Universidad de Berlín, sobre todo. Y entonces tenemos por un lado que es el único libro que expone el sistema completo, pero que lo expone resumido. Y después tenemos otros libros que exponen partes de ese sistema, pero solo partes. Como por ejemplo La Ciencia de la Lógica, La Filosofía del Derecho, bueno, las lecciones sobre la filosofía de la historia universal, las lecciones sobre la estética, las lecciones sobre la filosofía de la religión y las ya mencionadas lecciones sobre la historia de la filosofía, que se pueden tomar ahora en este otro aspecto como parte del sistema, ¿no? Del sistema hegeliano. Bueno, vamos a lo que sigue. No me interesa que retengan de ahí ni fechas, ni títulos, ni nada. Es simplemente para orientar. Sí. El sistema propiamente dicho de Hegel es lo que vamos a ver ahora. Porque en realidad lo único que dijimos hasta ahora, por eso no te quedó claro, es que estaba expuesto en la enciclopedia, que solamente en esa obra se exponía de manera más o menos completa, aunque resumida, en compendio. Ahora vamos a ver en qué consiste el sistema. Tiene que ver con lo que está resaltado acá. Lo que Hegel se propone en su sistema es nada menos que reconstruir o exponer entonces en el pensamiento toda la realidad que para él es pensamiento. Realidad que en definitiva, según ya sabemos, es pensamiento, espíritu, de manera que en última instancia vendrá a darse una completa coincidencia entre el pensamiento que piensa la realidad y la realidad que es pensamiento. El círculo que se anuda consigo mismo. El sujeto que coincide con el objeto.
Si la realidad es en su raíz pensamiento, y al pensamiento total y sistemático de todas las cosas lo llamamos con término platónico y también kantiano, idea con mayúscula, el pensamiento total y sistemático de todas las cosas. Sería algo así como el plan divino. El plan divino de las esencias de todas las cosas. Ese plan divino, esa idea total que comprende la totalidad de las relaciones entre las cosas y lo que cada cosa es, sería lo que Hegel llama idea. ¿Mm? Pueden pensarlo como el plan divino, pueden pensarlo como el mundo de las ideas en Platón, en todo su desarrollo, en toda su... Sí. Sí, la psicología es otra cosa porque se ocupa de la psiquis de los individuos humanos. Está hablando de Dios, está hablando de la realidad entera. Claro, exacto. Se plantea como una ciencia empírica, la psicología como una ciencia de los individuos humanos. Bueno, entonces, si la realidad, esto ya lo leí, bueno, entonces retengan esta palabrita, la idea, con mayúscula, sería el pensamiento que engloba toda la realidad. ¿Mm? El plan divino, el esquema general de todo lo real, el conjunto de las esencias como el conjunto de las ideas platónicas, piénsenlo también así, pero, como va a decir ahora Carpio, como plan, como algo que todavía no es real, como algo que necesita realizarse. El plan divino, cuando hablamos del plan divino, lo pensamos como en la mente divina, en la mente de Dios, todavía no realizado. Eso sería la idea. Idea no es lo mismo que espíritu, ahora vamos a ver. Esa sería la idea con mayúsculas. Entonces, el sistema se dividirá en tres partes principales, que constituyen un primer ejemplo o un ejemplo de la tríada dialéctica, ¿no? Afirmación, negación, negación de la negación. La lógica estudia la idea en sí. ¿Mm? Antes de manifestarse, antes de realizarse, y después de la lógica viene la filosofía real que comprende la filosofía de la naturaleza y la filosofía del espíritu. La filosofía de la naturaleza considera a la idea en su ser otro. Ahora vamos a ver un poco más en detalle esto. En su ser otro. La idea se enajena, se vuelve ajena a sí misma, se pone como otra para sí misma en la naturaleza. Esto es lo que dice Hegel, ¿no? Se vuelve extraña para sí misma, ignorada por sí misma, alienada o enajenada en lo sensible o material. Y la última parte del sistema es la filosofía del espíritu, que se ocupa de la idea que desde su ser otro en la naturaleza va regresando a sí misma, a la interioridad del pensamiento, conociéndose a sí misma. ¿En quiénes? A través de quiénes? De los seres humanos, de los filósofos. Bueno, vamos a la que sigue. Entonces, la primera parte del sistema, la lógica. La lógica es el estudio de la idea, entonces, de este plan divino. La idea constituye el fondo, la estructura, el entramado o el plan esencial de toda la realidad. Pero la idea, tal como la considera la lógica, no es aún nada real. No es todavía ni naturaleza ni espíritu, sino el conjunto de condiciones de ello. Es solo el plan inteligible de la realidad. Como una partitura musical respecto de su ejecución. La mera partitura todavía no se manifestó, no es real. No se manifestó ante sí misma tampoco. La lógica entonces considera la idea en sí, es decir, en su propio ámbito, el del puro pensamiento, en su idealidad. Y para sí, vale decir, explícitamente hecha objeto para sí, desarrollada o desplegada, pero solo en su propio ámbito, el puro pensamiento, aún no realizada.
sería como pensar las puras esencias. Las puras esencias, por ejemplo, como Platón pensaba el mundo de las ideas, o como Kant pensaba las categorías a priori del sujeto. Eso no es la realidad. Eso es lo que va a hacer posible la realidad, pero todavía no es la realidad. Es puro pensamiento, pura esencia. Por ende, la lógica habrá de partir de la noción más simple, más general, más indefinida, más indeterminada e inmediata posible. El punto de partida de la lógica está entonces en el ser en general, el concepto de ser en general. El ser puro y absolutamente indeterminado. Esta sería la primera categoría o determinación del pensamiento. Para poder pensar en cualquier cosa, primero tengo que pensarla como algo que es. No como algo que existe, sino como algo que es. Acuérdense cuando hablamos de la clasificación de los entes en la segunda clase. Ente quiere decir que es, aunque sea un ente imaginario, aunque sea un ente puramente de razón. Ente quiere decir que es. Que es no quiere decir que exista. La existencia es una forma de ser, pero el ente es. Entonces la primera categoría de cualquier cosa que podamos pensar es la de ser. Algo, para poder ser objeto del pensamiento, tiene que ser. Ya Parménides decía, pensar es lo mismo que ser en ese sentido. Para poder pensar en algo, eso tiene que ser. Bien. El punto de partida entonces está en el ser, que es la primera categoría que se impone necesariamente a todo pensar. Bueno, acá yo tengo que dar un salto para poder avanzar y para no exigirles tanto con esto de Hegel, que me interesa con que entiendan lo más general, lo más grueso. Esta lógica, esta primera parte del sistema, llamada lógica, que se ocupa de la idea, empieza por la categoría de ser y enseguida, bueno, la categoría de ser se plantea como tesis, como afirmación. Enseguida, el ser en general, en esta generalidad, se le aparece vacío, se le aparece como sin ningún contenido concreto, como puro ser en general, y entonces se le transforma en nada. Este ser en general, al ser tan indeterminado, se le vuelve su opuesto, se le vuelve la nada. El ser me remite a la nada, en su vacío como concepto general. Entonces la antítesis del ser va a ser la nada, y la síntesis entre el ser y la nada va a ser el devenir. El devenir es el pasaje del ser a la nada y de la nada al ser. Ese pasaje continuo que engloba la nada y el ser, entonces sería la síntesis dialéctica para Hegel de el ser y la nada. Bueno, y después sigue, ¿no? Deduciendo toda la realidad, a partir del ser, la nada y el devenir, deduce toda la realidad. En la idea, con mayúsculas, como este plan divino, que todavía lo pensamos como puro esquema de lo real, todavía no realizado. Pasemos a la que sigue, creo que hay una más sobre la lógica. Entonces, de modo que todo el proceso dialéctico consiste en mostrar que cada categoría es de por sí insuficiente, como vimos, logra su suficiencia solo gracias a otra categoría complementaria, la cual a su vez delatará una nueva carencia, la negatividad, que lleva siempre a avanzar en este movimiento dialéctico hasta alcanzar la totalidad. Cada carencia, negatividad, empuja al pensamiento hacia el momento siguiente, que será el encargado de colmar aquella falta y de revelar una nueva falta. Esta carencia o negatividad, esta fuerza determinante de lo negativo, que recuerda al impulso dialéctico del amor según Platón, en el banquete, es la fuerza del todo, de la totalidad, que pugna por manifestarse. Por manifestarse como totalidad. Aquí no podemos seguir puntualmente este proceso, dice Carpio. Lo que nos interesa no es el detalle, sino el sentido de la cuestión, el aspecto vivo y permanente del pensamiento hegeliano. Entonces, la lógica dialéctica que manifiesta la estructura metafísica de la realidad. Estructura metafísica desplegada en la idea.
Ahora vamos a pasar a la filosofía de la naturaleza. ¿La que sigue? Entonces, este plan divino, este esquema abstracto de las esencias de lo real, ¿cómo se realiza? ¿Cómo se manifiesta a sí mismo en la realidad? Bueno, primero tiene que oponerse a sí mismo. Si esta idea se vuelve la tesis, esta idea como totalidad se vuelve tesis en el sistema de Hegel, su antítesis va a ser su completamente otro. ¿Qué es lo completamente otro del pensamiento para un filósofo tradicional? Lo sensible, lo material. Pensemos en Platón, ¿no? La oposición entre mundo inteligible y mundo sensible. Lo otro de lo puramente inteligible, del puro pensamiento, es lo material, lo sensible. Entonces, para conocerse a sí misma, la idea, esta idea que es el pensamiento divino, digámoslo así, para que el pensamiento divino se conozca a sí mismo, tiene que ponerse como lo completamente otro de sí mismo, es decir, como materialidad sensible, como naturaleza. Y esa materialidad sensible, esa naturaleza, es justamente puramente no pensamiento, es pura sensibilidad, pura materialidad. No se conoce a sí misma, pero es un primer momento de que la idea se pone frente a sí misma como ese otro para empezar a conocerse. Ahora vamos a ver cómo funciona. Es un poco volado todo esto, yo lo sé, pero es como razona Hegel. Como verán, tiene que ver con la creación, con el pensamiento creacionista de la creación de un mundo, aunque vamos a ver que no es tan así. La naturaleza está puesta por Dios como pensamiento divino, como su otro, pero esto no quiere decir que Hegel crea en la creación como creación en un momento determinado, etcétera, etcétera. Ya vamos a ver. Bueno, ya estoy viendo que va a haber, vamos a tener que terminar la próxima clase, pero nos va a quedar bastante poco. O sea, mi idea no es correr tanto. Si tienen alguna consulta que quieran hacer, aunque les parezca que quedó muy atrás, lo que querían preguntar, no se preocupen, interrumpan y lo mismo a la gente que está en casa viendo por TV y quiere decir algo, ya saben, abren el micrófono. En este momento no está José, así que no pueden escribir en el chat. Abran el micrófono y pregunten, comenten, cuestionen, increpen, etc. No insulten, pero sí pueden reclamar. Bueno, entonces, la idea se presenta entonces, este plan divino, este pensamiento divino de toda la realidad, como un en sí, como una potencia, como una potencialidad. Potencialidad en el sentido aristotélico, de potencia, de posibilidad, ¿no? Como irrealidad todavía. Es decir, como la afirmación o tesis universal que requiere, según la dialéctica, su negación o antítesis. La negatividad dialéctica de la idea como en sí conduce pues a su antítesis como su ser fuera de sí, su ser otro, como el pensamiento que se ha alienado, alienado viene de alienus, de ajeno, se ha vuelto ajeno a sí mismo, o se ha enajenado a sí mismo. Para que la idea tome realidad, entonces tiene que aparecer. Y esto por lo pronto no puede ocurrir sino en lo otro de la idea, en lo que no es la idea, a saber, en la naturaleza. La naturaleza, en efecto, no es sino la idea que se ha puesto fuera de sí, la autoenajenación de la idea. Su ser fuera de sí, la idea en la forma del ser otro, la contradicción de la idea, el autoextrañamiento de la idea. Todos sinónimos, ¿no? La naturaleza, entonces, en su raíz es pensamiento, idea, pero no lo sabe. Su esencia le está ignorada, porque es precisamente pensamiento enajenado de sí mismo. A las piedras, a las plantas, a los animales le está ignorada su esencia. Y sin embargo, todos están sometidos a leyes racionales, por tanto, a algo que no es naturaleza, sino razón, pensamiento. Fíjense qué interesante, ¿no? Es volado, pero es interesante. Las cosas en la naturaleza
animales, objetos, fenómenos de la naturaleza, todos tienen una racionalidad que se les escapa perfectamente a sí mismos, porque ellos mismos no tienen la capacidad de pensar esa racionalidad. ¿Quién va a tener la capacidad de pensar esa racionalidad? Que va a ser la puerta de retorno de la idea a sí misma, después de haberse enajenado, el ser humano, como cacho de naturaleza que piensa. Entonces, ese pensamiento que aparece en la naturaleza con el hombre va a ser el comienzo del retorno de la idea conociéndose a sí misma. Ahí empieza ese retorno del que hablaba hace un rato Carpio, como espíritu, de la idea que se conoce a sí misma después de haberse manifestado, de haberse puesto frente a sí misma en el mundo natural. Bueno, entonces, vamos con la que sigue. Ya entramos en la filosofía del espíritu. Ya se adelantó, dice Carpio, que la realidad es, en su manifestación más plena, espíritu, y que el espíritu es reflexión, vuelta sobre sí mismo, conciencia, autoconciencia, ¿no? Conciencia de uno mismo. Si la idea representa el en sí y la naturaleza el fuera de sí, tesis y antítesis, se requiere ahora la síntesis, el regreso de la idea sobre sí misma para quedar junto a sí como en su propio hogar, en la interioridad del pensamiento de sí misma. Por lo tanto, la idea que se ha alienado en la naturaleza tiene que iniciar el retorno hacia sí misma, especie de odisea, dice Carpio, en que como el héroe homérico, la idea regresa a su hogar, es decir, hacia su interioridad misma. Y esta vuelta que tiene lugar en el hombre, en el ser humano, es lo que en el sentido más propio de la palabra se llama espíritu. El proceso de la idea que se va encontrando a sí misma, la recuperación de la idea que se piensa a sí misma. De este tema se ocupa la tercera parte del sistema hegeliano, la filosofía del espíritu. Así como lo propio de la naturaleza se lo encontró en la exterioridad, lo característico del espíritu, como en Kant, se halla en la interioridad y en la libertad. Lo que caracteriza al espíritu, y que lo plantea como superador de lo meramente natural, es la interioridad del pensamiento y la libertad, es decir, la capacidad de autodeterminarse, de no depender de nada. Como en Kant, ¿no? Esta libertad de la que hablaba Kant la clase pasada. Yo soy libre, me puedo autodeterminar. Bueno, vamos a la que sigue. Ya estamos, bueno, ya estamos. Con el espíritu entonces se llega a la suprema forma de la realidad, a lo absoluto mismo en su plenitud. Lo absoluto es el espíritu. Esta es la suprema definición de lo absoluto, espíritu. Por lo tanto, el espíritu puede identificarse con Dios, dice Hegel, y así resulta que filosofía y religión tienen por objeto suyo, ambas, a su manera, la verdad con mayúsculas, y por cierto que en sentido supremo, en cuanto Dios es la verdad y Él solo es la verdad. Esto es texto de Hegel. Pero, si el espíritu es Dios, no puede entenderse aquí el término Dios en el sentido corriente de la palabra, como soberano del mundo que desde lo alto contempla la marcha de las cosas, sino que por el contrario, a la manera de Spinoza también, se trata de un Dios infieri, es decir, en proceso de formación, es decir, un Dios que tiene que hacerse a sí mismo lo que es, ir conociéndose a sí mismo como Dios. Como la semilla tiene que hacerse árbol mediante el proceso de su propio desarrollo. Entonces, un Dios en desarrollo que tiene que hacerse a sí mismo lo que es e ir conociéndose a través de la naturaleza, a través de los hombres, de la historia de los pueblos, de las distintas manifestaciones del arte, a través de las religiones y, por último, de la historia de la filosofía. Bueno, vamos con la última, me parece, de hoy, José. Sí, en realidad vamos a terminar.
vamos a terminar. Espíritu subjetivo. La filosofía del espíritu se divide en tres partes: espíritu subjetivo, espíritu objetivo y espíritu absoluto. El espíritu subjetivo sería el conjunto de las funciones anímicas o psíquicas del hombre individualmente considerado. El espíritu individual en cada uno de nosotros, ¿no? Aquí el espíritu aparece en su aspecto puramente individual e interior, en tanto el espíritu no es todavía para sí, sino para el individuo. Digamos, la abstracción del pensamiento individual. En cambio, el espíritu objetivo ya es el mundo de lo social, el mundo de lo exteriorizado, el pensamiento exteriorizado y construido en sociedad. Lo construido en sociedad. Entonces, para Hegel, la libertad no es un fenómeno individual, sino que se realiza en el mundo de los hombres. El espíritu individual tomado aisladamente es una abstracción. El hombre solo existe como tal junto a otros hombres en tanto ente social. Con lo cual, ahora nos encontramos en el estadio del espíritu objetivo, expresión con que designa Hegel todas las manifestaciones sociales, todas las instituciones humanas, las leyes, las costumbres, los diferentes vínculos entre unas personas y otras, la familia, el Estado, importantísimo para Hegel, la moral, la historia, etc. Es decir, ¿por qué objetivo? Porque es el espíritu que se objetiva. No es pura interioridad individual, sino lo que hacemos entre todos, saliendo para afuera, conviviendo, cooperando entre todos, construimos la sociedad, construimos las leyes, construimos el Estado, construimos las ciudades, todo lo que es ese mundo objetivo de lo humano. Ya no la pura interioridad, el puro pensamiento de cada uno, sino los resultados objetivos de ese pensamiento, lo plasmado en el mundo, ¿no? Sí. Bueno, buenísimo que hayas visto lo de García Linera, me parece buenísima esa conferencia, imperdible. En realidad, el sentido de la inclusividad que vos estás planteando, del progresismo, no es lo que tiene en mente Hegel, aunque sí, el comienzo de la cita esta del espíritu objetivo, esta idea de que la libertad se construye entre todos. Ahí sí, ahí sí. Para Hegel, bueno, un poco también como Aristóteles, ¿no? A su manera. Aristóteles planteaba que el ser humano solamente puede vivir en la polis, ¿no? Solamente puede vivir en sociedad. Para Hegel también, la libertad solamente se realiza en grupo, se realiza en sociedad. No, no como los libertarios creen, quedándose solitos, sin nadie que los moleste. No, no existe. Siempre estamos en sociedad. Incluso el ermitaño es ermitaño por oposición a los otros. Es decir, es una forma de relacionarse con los otros. Una forma negativa, pero también el ermitaño está siempre acompañado de la gente que no está con él. Pero bueno, no nos vayamos por las ramas con los ermitaños. Vamos una más y no jodemos más. El espíritu absoluto. No, pues yo creo que a partir de esto directamente, bueno, lo podemos terminar la clase que viene, pero ya se entiende y no queda demasiado por ver. El espíritu absoluto, venimos del espíritu subjetivo, que era la interioridad individual de cada uno, el espíritu objetivo, que es lo que plasmamos por fuera de esa individualidad interior, en la sociedad, entre todos. El espíritu absoluto se plantea como la síntesis de los dos, de la interioridad individual y de la exterioridad social, por decir así, y objetiva, plasmada en la realidad, hecha realidad, hecha materia, hecha espíritu materializado, ¿no? El espíritu objetivo es espíritu materializado, pensamiento materializado en las cosas que construimos, en los sistemas sociales que construimos, en las máquinas que construimos, en la tecnología, todo eso.
Bien, el espíritu absoluto, ¿qué es? El espíritu que se ha arrancado de la naturaleza para volverse hacia sí mismo como espíritu subjetivo, que sería la tesis, y que luego ha creado un mundo humano objetivo, que sería la antítesis, en el derecho, la moral, el Estado, la tecnología, tiene que regresar hacia sí en un movimiento que supere a la vez la subjetividad y la objetividad. Este movimiento que supera lo subjetivo y lo objetivo, como momentos unilaterales, es el espíritu absoluto, la síntesis, el espíritu definitivamente reconciliado consigo mismo, ¿no? La idea definitivamente reconciliada consigo mismo que se conoce a sí misma finalmente. El espíritu absoluto, entonces, es el espíritu consciente que se tiene por objeto a sí mismo en cuanto reconoce que todo objeto posible, el mundo natural tanto como el humano, no es sino él mismo. Es el momento, por tanto, en que desaparece cualquier oposición entre lo subjetivo y lo objetivo, los cuales, puesto que se oponen, son finitos. ¿Mm? Y ahora el espíritu absoluto realiza su verdadera esencia, que es la infinitud. De manera que el espíritu absoluto es el momento del autoconocimiento de la totalidad, de lo absoluto. El momento en que el espíritu reconoce que todo es, en el fondo, sujeto, espíritu, pensamiento. Y que lo finito y relativo solo es momento o aspecto parcial de lo infinito y absoluto. El espíritu absoluto recorre en su desarrollo tres momentos, para Hegel: el arte, la religión y la filosofía. Los tres tienen el mismo contenido, que es lo absoluto, y su diferencia, la diferencia entre el arte, la religión y la filosofía, reside solo en el modo como lo absoluto se manifiesta. En el arte se manifiesta como intuición sensible, en el objeto artístico. En la religión se manifiesta como representación en la imagen religiosa, como por ejemplo la Santísima Trinidad, que para Hegel es una tríada dialéctica, o la creación del mundo, que para Hegel es una forma puramente simbólica, mítica, de expresar esta filosofía del espíritu, ¿no? Como la idea se pone fuera de sí misma en la naturaleza y luego se conoce a lo largo de la historia humana. Bueno, la religión se manejaría por imágenes simbólicas, por representaciones. Y la filosofía es el conocimiento de lo absoluto dentro del pensamiento mismo, que es el medio propio de lo absoluto. Entonces, en la filosofía se da el grado más alto del espíritu absoluto.